Para continuar con nuestro congreso, queremos invitar al señor Alberto Montealegre, de Montealegre Beach Arquitectos, que nos presentará la charla El arquitecto BIM. Perfecto. Buenos días. Lo primero que quisiera decir es, a ver, ahí estamos, sí. Explicar desde dónde hablo sobre este tema que tiene un nombre un poco rimbombante, esto del arquitecto BIM. Represento a una oficina de arquitectura tradicional chilena. Somos una oficina término medio, más bien pequeña, somos alrededor de 12 personas que nos dedicamos a la consultoría de arquitectura básicamente, no intervenimos en la construcción, no construimos, supervisamos los proyectos que diseñamos. Desarrollamos proyectos de arquitectura de todo tipo, diría yo, proyectos en el área pública, de infraestructura pública, infraestructura deportiva, en la vivienda, en la industria y en la minería, muchos proyectos, en la vivienda también, edificios de departamentos y además proyectos de paisajismo. Desde 1989, diría yo, nosotros hicimos un cambio hacia la arquitectura, digamos, asistida por medios digitales. Empezamos a abandonar paulatinamente, con una cierta rapidez, los tableros de dibujo y entramos en la era digital, instalando en las mesas de dibujo computadoras, poco a poco modificando esas mesas de dibujo hasta que se convirtieron en escritorios especiales, digamos, para trabajar con computadores. Apareció el plotter, aparecieron todas estas herramientas modernas, y en el año 2006 decidimos cambiarnos a Revit, a una tecnología BIM, de golpe y sin apelaciones. Se acabó para nosotros CAD y AutoCAD, casi, porque siempre necesitamos tenerlo ahí cerca, por compatibilidad de comunicación con el trabajo de nuestros colaboradores y con nuestros clientes. Pero desde esa fecha, marzo del año 2006, terminamos el proyecto, uno de los proyectos que ya estábamos haciendo en AutoCAD con elementos de Revit, y seguimos en adelante con todos los proyectos que siguieron con Revit, sin apelación. Quiero decir que somos usuarios completamente satisfechos y felices de esta decisión. Sentimos que su implementación ha sido un éxito para nosotros y de ninguna forma volveríamos atrás. Estamos convencidos y sentimos que hemos aprobado y que hemos confirmado, digamos, que hacemos mejor el trabajo de antes y que sus resultados son mejores. Y además disfrutamos mucho más del diseño. Yo creo que el caso de mi oficina, que es un caso pequeño, local y de escasas proyecciones como para poder aventurar una generalización, es sin embargo suficientemente autoconvincente para nosotros mismos, para mí en particular, para atreverme a testimoniar que vivimos o que hemos experimentado una suerte de revolución en nuestra historia profesional desde el punto de vista de nuestros procedimientos de trabajo. El título de esta conferencia, digamos, el arquitecto BIM, un enunciado un tanto molesto y panfletario, diría yo, una profesión y un tipo de herramienta en un enlace forzado, digamos. Más que un slogan, yo creo que esta expresión debería convertirse en una pregunta, digamos, en una pregunta, porque decir arquitecto BIM
es expresar que de alguna forma se ha operado un cambio en la forma de ser de una profesión. Imagino que este Congreso tiene entre sus objetivos valorar y evaluar qué carácter tiene esa supuesta revolución, si ha concluido, si estamos llamados a participar o será inevitable incluirnos en ella, y de qué manera tiene sentido hablar de su influencia en la cultura técnica de la producción arquitectónica e ingenieril. El tema que quiero tratar es intentar dar una mirada a las condiciones que se han cumplido en nuestra revolución particular como oficina y por lo tanto aventurar cuáles podrían ser las condiciones para que esta revolución ocurriera en otras oficinas. Por cultura técnica entiendo la incorporación en el estado del arte de una disciplina, de una serie de modos de hacer las cosas, de usar herramientas, de recursos materiales, para asegurar siempre y cada vez un resultado ojalá exitoso. Y decir, creo, un estado del arte para definir cultura técnica es casi una suerte de tautología, si recordamos que la palabra que usaban los griegos para referirse al arte era la palabra tekné. La afirmación entonces quedaría una cosa así como cultura técnica es la incorporación en el estado de la técnica de una disciplina, de una serie de modos de hacer las cosas, de usar herramientas, materiales, recursos para asegurar siempre y cada vez un resultado. Entonces cuando decimos técnica aquí, comenzamos a referirnos más bien a una transformación y a un poder de transformación, tanto hacia el exterior, con respecto a las cosas que hacemos, como hacia el interior, lo que el hacer esas cosas hace de nosotros mismos. Cultura técnica es tecnología, el discurso sobre la técnica, la explicitación, su puesta a la vista, su desvelamiento, su logos. Cultura técnica es entonces tecnología, discurso sobre la técnica, y la palabra tecnología se carga de un significado, yo diría, más trascendental, en el sentido que va más allá de la mera técnica, porque involucra y define al sujeto que emplea la técnica. Todo esto no es más que, en realidad, otra tautología, un rodeo para decir de nuevo lo que ya dije con respecto a este Congreso, es decir, que vale la pena discutir esto de BIM y sus herramientas, porque es pensarnos y repensarnos a nosotros mismos en esto de emplear herramientas. Es hablar de nuestra circunstancia, la circunstancia del arquitecto o del ingeniero, digamos, es su estado tecnológico. Para hablar del arquitecto BIM y de su circunstancia y de su supuesta revolución, para tratar de exponer en qué aspectos es que nos referimos a que hemos vivido una revolución, yo creo que sería necesario contrastarlo con el estado previo, que me gustaría llamar el arquitecto CAD y su circunstancia. Y para eso quisiera apoyarme en una serie de metáforas. Mis colegas arquitectos saben muy bien quién es el que está ahí en la fotografía, pero le cuento a los ingenieros que no lo conocen todavía, este señor es Ludwig Mies van der Rohe, uno de los pioneros de la arquitectura moderna, un hombre que hizo escuela en el mundo de la arquitectura, un gran referente en la historia de la arquitectura y de la construcción. Pero yo quisiera usar a Mies van der Rohe para convertirlo en un arquitecto o un ingeniero que se ha convertido en realidad en un gerente. Ante él, si observamos la escena, hay una mesa de reuniones, él elegantemente vestido, digamos, está sentado en una de sus creaciones, tiene un habano en la mano, y si lo pensamos trayéndolo desde su mundo al mundo del siglo XXI, a nuestra época, y lo sentamos en nuestra oficina y nos
personificamos un poco con él, yo diría que está a punto, más que de dar una frase célebre, digamos, de hacernos una pregunta. Y la pregunta sería a su propio staff de trabajo, bueno, ¿y cómo va el avance de los planos para la reunión de mañana? Esa sería su preocupación, diría yo. Para explicar qué ha pasado con el Miss ficticio, quisiera contratarlo con otro personaje de la historia de la arquitectura, Louis Kahn, aquí en acción, con las manos en la masa. Louis, diría yo, aquí está dando rienda suelta a su vocación. Pero observemos su entorno. Él está en medio del centro de producción, produciendo. Él no toma decisiones de diseño y las instruye. Él las ejecuta personalmente. Todo en la oficina de la época de Louis Kahn, la oficina previa a la digitalización de los medios de representación, digamos, uno podría decir que tiene una serie de características bien notables. En primer lugar, todo está desplegado a la vista y es inspeccionable. Yo puedo llevar a lo mejor a mi cliente y lo hago pasear entre los tableros y le puedo mostrar el estado actual del proyecto. Todo está ejecutándose en su última y en su única versión. La división del trabajo, además, entre los colaboradores, es entre colaboradores de destrezas parecidas, análogas. Todos son un poco Louis Kahn en esa oficina, digamos. En cambio, en la oficina moderna, la oficina que se ha digitalizado, la oficina del arquitecto, digamos, que trabaja en CAD, la cosa es al revés. La verdad, nada está desplegado o solo está parcialmente a la vista. Los planos están enrollados, digamos, acumulados en grupos de cosas, digamos. Hay sobre todo un caos, digamos. Hay un volumen total de trabajo, el volumen total del trabajo está escondido. No hay nada visible en su última versión. Y hay un exceso de versiones parciales y en desarrollo. Casi todo lo que está ahí a la vista no es la última versión, está obsoleto de alguna manera. Lo actual está en el computador. Lo actual está dentro de este objeto protagonista de la nueva oficina de arquitectura e ingeniería que es, podríamos decir, el PC. De alguna manera, al pobre Mies, al pobre Ludwig, le ha ocurrido que su oficina se le ha transformado en una suerte de caja de guantes. Ustedes ubican este artefacto que se usa en los laboratorios para mantenerse a una sana y segura distancia con respecto a lo que se manipula. Pero en el fondo aquí hay una suerte de máquina. La digitalización de la información para nosotros, esta metáfora, digamos, muestra esta intermediación que hay entre el proyecto propiamente tal y sus formas de representación y los recursos que tenemos para llegar hasta él. Y para dulcificar esta cosa, me gustaría recurrir a la metáfora esta del corderito y el arte del cordero dentro de una caja que presentaba Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Una oficina sería, en el fondo, el arte de imaginar la obra dentro de la caja. Eso es proyectar, o sea, llegar hasta este objeto que será luego, digamos, la obra. La oficina CAD, yo diría que se ha ido paulatinamente convirtiendo más y más en una experiencia fuertemente mediada por la caja de guantes. Esto no solo afecta a la cabeza directiva de una oficina de proyectos, a sus líderes, digamos, a sus profesionales más antiguos y alejados de la computación, a los que las herramientas computacionales los han ido dejando un poco atrás. Sino que se va extendiendo incluso sobre los mismos operadores de la caja de guantes, diría yo, que tienden a concentrarse en sus respectivas acciones individuales sin ver las de los demás, solo parcialmente, digamos. En el mundo digital la información está siempre cerrada, es decir, hay que abrirla para verla, lo cual es muy propio de la jerga computacional. Si ustedes quieren ver un plano y el plano no está en la pantalla, hay que pedirle al operador: por favor, muéstrame el plano, ábrelo. Y entonces le va a decir: sí, pero es que ahora estoy en tal aplicación, tengo que abrir la otra y luego abrir el plano. Entonces uno dice: ok, dame el ploteo más reciente que tenga. Esa sensación ocurre cotidianamente, yo diría en todas las oficinas. No estamos con la última versión. La información está clausurada de alguna forma, puesta a distancia. Yo diría que la oficina
como la caja del corderito, digamos, y el administrador distante es lo que le ha ocurrido a Mies van der Rohe, este hipotético Mies van der Rohe, digamos que no es real, evidentemente, porque él ahora es el arquitecto CAD y la otra es su oficina CAD. El líder de la oficina digital, el arquitecto o el ingeniero, se ha distanciado del proceso de diseño. Y uno puede imaginar las cosas que le ocurren. Se encarga sobre todo de las relaciones sociales, comerciales, las reuniones con el cliente. Llega a sus reuniones siempre con el trabajo incompleto, lamentablemente, y se entera tarde, a última hora, que todavía faltan muchas cosas en los planos, porque los ve al final, justo antes de la reunión. Antes de salir le entregaron los últimos ploteos. Y eso lo pone de mal humor, lo convierte prontamente en un exigente controlador de los plazos, de las fechas, de las horas hombre, quiere que le cumplan y aplica los recursos que tiene a su mano para conseguir eso. Termina viendo, diría yo, limitada su intervención a emitir juicios tardíos, cuando ya es tarde, cuando la cosa ya está hecha. Sin embargo, necesita esta organización, porque él mismo se ha quedado atrás. Reconoce que la oficina como caja de guantes es una realidad irreversible. Ha terminado por gustarle el ya no tener necesidad de volver a meter sus manos en la caja de guantes. Ha cambiado el lápiz por un habano y ha convertido su habano en un báculo, en un símbolo de jerarquía, en un símbolo de mando. Y en cuanto a su intervención, podríamos decir, en la cadena productiva, ha hecho vida, quizá uno de sus propios lemas, menos es más. Si la caja de guantes produce el resultado final, no le importa mayormente cómo se llegó a ese resultado. Yo diría que Ludwig Mies van der Rohe mira de alguna forma con nostalgia a Louis y a esta hipotética o utópica relación con el proyecto. Y quisiera que de alguna forma la relación con el proyecto fuera la promesa que en alguna forma se inició en el mundo de la digitalización. Y creo yo que ahí, en este aspecto, es donde se ha producido, en cierta forma, la revolución, en este reenlace utópico con el proyecto. Pero, ¿qué pasa dentro de la caja? La tecnología, o más bien la circunstancia CAD, no solo tiene que ver con la distancia con el proyecto, tiene también que ver con una mentalización que en cierta forma ha tenido lugar en los productores. Los arquitectos o los ingenieros CAD, aquí por favor no estoy siendo científico, digamos, en los términos, esto es ideológico y panfletario, se los recuerdo. Los arquitectos e ingenieros CAD, a los que he caricaturizado, digamos, un poco con las metáforas anteriores, tienen derecho a protestar y contestar diciendo que lo esencial no debiera ser el método, ¿no?, sino el resultado. Lo esencial es lo que pasa dentro de la caja. Y los arquitectos replicarían: la creatividad no depende de las herramientas, es más bien el arte de emplearlas lo que cuenta. Los ingenieros dirán, tal vez, la calidad de la ingeniería se basa en la experiencia y en la correcta decisión, en tomar las correctas decisiones de diseño, no en lo que la herramienta haga mejor o peor en el momento de documentar esa decisión. En otras palabras, dirán, el proceso de diseño se fundamenta en la libertad y en la voluntad de los diseñadores. Pero esto de emplear una herramienta es una acción, algo que el sujeto no solo quiere hacer, sino que, sobre todo, algo de lo que debe ser capaz de hacer. Las herramientas, a pesar de su construcción y su propio diseño, dejan marca, no solo en el objeto producido, sino también en el productor. Podríamos decir, endurecen sus manos, encallecen sus dedos, desarrollan sus músculos, deforman un poco y desgastan su cuerpo. Y eso es válido para el artesano,
es válido para el campesino, el carpintero, el tenista, el violinista. Creo que no podría negarse entonces que el empleo de una herramienta tiene influencia. He perdido el mouse aquí. Disculpen. Yo creo que no se puede negar que el empleo de una herramienta tiene una influencia, digamos, en los productos, pero tiene, digamos, alguna relevancia decisiva, digamos, la herramienta. Hay una arquitectura, podríamos decir, propiamente CAD, hay una creatividad que podríamos decir que dependió exclusivamente de la herramienta. Yo quisiera decir con total énfasis que la respuesta es ninguna. La forma arquitectónica no es el resultado de una herramienta. No hay nada esencialmente propio en CAD o en BIM en las formas modernas de la arquitectura contemporánea. El resultado formal o la experiencia formal se ha originado y se seguirá originando afuera de la herramienta, en la forma, digamos, es el resultado de la voluntad de sus creadores. Sin embargo, no me parece tan claro que se pueda afirmar que esos creadores no hayan sido, de alguna forma, ellos mismos transformados por las herramientas y que hoy puedan aseverar que sus creaciones, sus métodos de trabajo o el contenido, podríamos decir, de la caja esta, sea el resultado de su libertad y la prueba de su independencia con respecto a la herramienta. Y esta es una afirmación que creo que es interesante porque la propia industria del software nos ha querido esconder esto. Quiere hacernos pensar lo contrario. Y les propongo ver algunos estos splash screens de varios paquetes, por ejemplo, de Autodesk como ejemplo. El splash screen es esta... no sé qué ha pasado con mis diapositivas, que no cambian. El splash screen es esta pantalla de inicio, ¿no es cierto?, con el que nos recibe una aplicación, ya sea cuando la instalamos o la abrimos por primera vez. A mí me llama la atención la estética que ha escogido, digamos, incluso para herramientas BIM, Autodesk. La industria, de alguna manera, yo diría, quiere convencernos de que nuestra creatividad se incrementará con el uso de una herramienta, o lo que es peor, que ésta estaría amenazada si no la empleamos. Y la estrategia de la orientación CAD de estas herramientas es entonces a soltar lazos, a eliminar las limitaciones, a evitar la especificidad para acomodarse a la mayor variedad posible de casos y de aplicaciones y de prestaciones. Al mismo tiempo que nos presenta un software específico propio de una función, también nos muestra la idea de la libertad. Y yo sospecho que la industria CAD ha seguido una estrategia comercial con esto, que solo ha venido a cambiar recientemente con la aparición de las estrategias BIM y que aún hoy sigue todavía sin maduración suficiente y continúa utilizando el discurso antiguo, podríamos decir. Este discurso de las posibilidades, digamos, indeterminables, digamos, y por lo tanto abiertas hacia cualquier uso. Y ocurre con las herramientas CAD, cuando las usamos profesionalmente, que su trabajo consiste básicamente en frenarlas, en aplicar estándares, en obligar a dibujar de una cierta forma, en evitar que cada uno de los usuarios haga lo que quiera con ellas, digamos, en tratar de acercarlas al verdadero objetivo de nuestro trabajo y cerrar, podríamos decir, la puerta hacia las creaciones. Las formas generales, complejas, estas formas de doble curvatura, estas creaciones, podríamos decir, de un interés plástico sensacional, son muy bonitas, son muy atractivas, muestran las posibilidades que tiene una herramienta, pero están lejos de nuestras necesidades urgentes. Y en cambio han creado un tipo de operador, un usuario que se ha alejado
incluso de la construcción. Para poder construir estas cosas es necesario crear una tecnología nueva, materiales nuevos. Los desarrollos notables que son hoy día los plotters 3D son una prueba, digamos, de que recién ahora tenemos algo parecido a lo que las herramientas nos ha abierto también como una posibilidad. Por lo tanto, CAD tiene una aplicación sensacional en el mundo universitario, en el mundo de la vida, podríamos decir, que explora los límites y las fronteras, donde estas creaciones pueden flotar en el espacio, donde pueden ser, claro, teóricamente hechas en forma numérica, paramétrica, pero donde no es tan importante ni cuánto valen, ni cuánto pesan, ni cómo se levantan. Y en cambio ha creado una sensación en el arquitecto y en el ingeniero moderno de que está usando una herramienta que le queda completamente grande, que apenas él, porque este mito se ha instalado y creo que lo comparten todos los que tienen una experiencia con CAD, con AutoCAD, por ejemplo, una aplicación sensacional, pero de la cual nosotros sentimos que siempre estamos usando apenas un porcentaje mínimo, que hay muchas más posibilidades que están ahí y que hay que tratar de también controlar. Ahora bien, algo completamente contrario ha comenzado, diría yo, con la tecnología BIM. La revolución, que en cuanto a las herramientas se refiere, la revolución que ha venido a hacer BIM es la de recuperar el punto de vista profesional en la formación de sus usuarios. De alguna manera, BIM reenseña un oficio. La arquitectura BIM es algo muy diferente. Esto es arquitectura BIM, o eso es arquitectura BIM, o eso es arquitectura BIM. Es decir, arquitectura común y corriente. No hay nada especial en ella, está hecha de las cosas que están en el mercado y en la industria. Si bien las formas innovadoras, complejas, son posibles con una herramienta BIM, las formas de doble curvatura, el diseño parametrizado, las aplicaciones BIM contienen recursos para hacer estos elementos, digamos. El primer compromiso que tiene la tecnología BIM es con la construcción tradicional. A ella presta su servicio. La orientación BIM del software apunta al estado del arte del proyecto en su mejor desarrollo hoy. En mi opinión, un software BIM es mejor cuanto más al tanto está del estado actual del arte de una disciplina, cuanto más involucrado está con la industria del momento, cuanto más al día y en sincronía está con sus prácticas más y mejor probadas, cuanto mejor se presta para repetir lo mismo que ya ha funcionado bien antes, cuanto más y mejor confinada y limitada se encuentran sus posibilidades de reproducir con las limitaciones, de reproducir las limitaciones actuales de la técnica. Solo cumpliendo con esta condición es que BIM puede prestar, diría yo, su servicio positivamente a la realización y la ejecución verdadera de los actos creativos en cuanto a arquitectura y construcción se refiere. Y aquí hay una cosa curiosa en esta afirmación sobre la supuesta revolución, digamos, porque esta sería una especie de revolución más bien conservadora, diría yo. O sea, una revolución para volver a lo antiguo, una revolución para volver mejor sobre lo antiguo. O sea, la arquitectura BIM es esencialmente una meditación tecnológica, un discurso virtuoso sobre el saber hacer, virtuoso no vicioso, una puesta en escena virtuosa de la circunstancia del proyectista. De alguna manera uno podría decir que solo entendiendo a fondo la técnica a la que uno se enfrenta es capaz de crear realmente lo nuevo. Y lo que ha hecho las herramientas BIM, lo que para nosotros ha significado una revolución, es que nos ha vuelto a acercar, podríamos decir, el proyecto propiamente tal. Dejamos de hablar
de abstractos. Dejamos de hablar, podríamos decir, de elementos conceptuales desde la concepción CAD. Ya no hablamos más de splines, de vectores, hablamos de muros, de losas, de puertas, hablamos de impermeabilizaciones, hablamos de cubicaciones, hablamos del edificio. Por lo tanto, me gustaría aventurar aquí 6 puntos que yo consideraría que son los que debiera cumplir el software BIM ideal. Y si alguien alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y cuál de los programas, digamos, escoger? ¿Cuál es mejor? ¿Qué tiene que tener un software BIM? Yo diría que el objetivo fundamental sería reacercar a nuestro Ludwig a su oficina nuevamente. Para lo cual, este software debería, primero que nada, mostrar o demostrar un conocimiento de la técnica de la disciplina a la que sirve. Y su especificidad para la arquitectura, o para cañerías, o para estructuras, o para electricidad. Herramientas que hagan cosas de la disciplina. Que hagan losas, que hagan muros, que hagan cañerías, que hagan vigas, que hagan columnas, que no hagan líneas, arcos, polilíneas, splines y toda clase de objetos, digamos, que hay que domesticar primero para que sean lo que realmente queremos de ellos. Que hagan cosas como se hacen en la disciplina específica a la que sirven, que usen la jerga de la disciplina, que utilicen y solo utilicen, diría yo, elementos de la industria. Que el parecido con el producto final sea el mayor, que produzcan planos que se vean como planos, no con estos dibujos, digamos, a colores que son códigos, digamos, para el plotter, acercarlo. En segundo lugar, un compromiso específico con la contingencia de la disciplina a la que sirve, saber que los proyectos se hacen en etapas, que se documentan a través de planos y especificaciones que se emiten en fases, en distintas instancias, que deben volver, que esté al tanto, digamos, de la funcionalidad y los problemas, podríamos decir, administrativos de un proyecto. Un conocimiento, diría yo también, de la industria y su capacidad de reproducir la industria actual. No materiales imposibles, digamos, los materiales que están en el mercado. Yo tengo que poder meter toda la lista, el catálogo completo de perfiles de acero, digamos, en mi software. Y tengo que poder escoger y estar seguro de que estoy usando el perfil que tienen las dimensiones que están en el proyecto estructural, o que estoy dimensionando, digamos, con elementos reales. Debo trabajar con la realidad de la industria y ojalá solo con la realidad de la industria. Y si voy a inventar algo dentro del software, que sea lo más creíble posible. La capacidad, además, de integrar un punto de vista multidisciplinario. El trabajo que yo hago no termina en mi oficina, se continúa con las oficinas de especialidades, digamos, que complementan. Todos trabajamos en el mismo proyecto. La capacidad de integrar oportunamente, no al final, no después, sino durante el proceso mismo de diseño, de lo que se está desarrollando en las otras oficinas complementarias que forman parte de mi equipo de trabajo, es trabajar en el mismo proyecto. Trabajar siempre en el mismo proyecto, ser capaz de transferirnos y de transmitirnos el mismo proyecto, no documentos sueltos, no parcialidades, digamos. En sexto lugar, es fundamental que sea capaz de generar modelos interrogables. Yo debo ser capaz de saber qué contiene un modelo. Debo estar siempre cerca de sus cantidades. Las cubicaciones, por ejemplo. ¿Cuánto hormigón hay en este momento? ¿Cuánto acero? ¿Cuántas toneladas de acero llevamos en el modelo? ¿Cuántos metros lineales de cable o de cañería ya van? Poder dar reportes, ¿cuántos planos hay? ¿En qué fecha se han emitido? Todo eso debe estar de alguna forma controlado por la mentalidad BIM, y por este paquete.
Y finalmente, me parece a mí lo más importante, pero que esto ya quizás ya empezó desde luego con la digitalización de la información, pero que para nosotros, por lo menos la herramienta que usamos, nos ha permitido dar un salto notable en este asunto, es lo que yo llamaría la capitalización del esfuerzo. Es decir, cada proyecto que yo hago, cada grupo de elementos y desarrollos específicos en un proyecto puedan incorporarse a la base de datos de mi oficina y estar disponibles para ser usados en nuevos proyectos. La aplicación de estándares es una forma de permitir esto. Y finalmente, ya se me acaba el tiempo, quisiera plantear 4 objetivos que debiera cumplir la oficina BIM si quiere que sea exitoso su desempeño en la incorporación íntima, podríamos decir, de esta nueva mentalidad. Esto podríamos decir es lo que debiera hacer nuestro Ludwig Mies van der Rohe si se sentara al teclado o al mouse, no sé cómo llamarlo, frente a la pantalla. Primero, un esfuerzo por acortar las distancias originadas con la división del trabajo experto. Dejar de ver el mundo CAD, y esa es una cosa que por primera vez se le ofrece, creo yo, una herramienta como BIM. Dejar de ver esta distancia entre lo que yo quiero hacer, en realidad no lo puedo hacer, lo tiene que hacer un operador que sabe manejar la aplicación. Involucrarse en el trabajo, involucrarse personalmente en la implementación del software en su oficina, insistir en ello, meter las manos en la caja de guantes, diría yo. En segundo lugar, alentar el esfuerzo por la capitalización del esfuerzo. Cada cosa que hacemos en la oficina debo interesarme en cómo se ha hecho. Debo interesarme en cómo se ha hecho con tal de que yo mismo pueda decir que lo hemos hecho y exigir que se reutilice en el próximo paso, en el próximo proyecto. Insistir en estándares, en numeraciones de partidas que nos permitan ubicar y encontrar los elementos dentro de un modelo BIM. Acercarse al proceso de producción, reencantarse con el proceso de producción, controlar ese proceso de producción, intervenir en ese aspecto. Y acordarse oportunamente del concepto BIM. Cuando las cosas no funcionan, cuando incorpora una nueva herramienta como un software como Revit, en que las cosas no están a la mano como se creía antes o hay que hacer las cosas de otra forma, no olvidarse de que está trabajando en BIM. Ser el principal promotor de que se está trabajando en BIM, de que estamos construyendo una base de datos, verificar que esa base de datos se esté construyendo, ser capaz de interrogar esa base de datos, no alentar nunca a hacer trampas con la herramienta. Es decir, no corromper, podríamos decir, el proceso de trabajo, autorizando para un uso que el uso no sea a cabalidad. Y en cuarto lugar, cultivar una visión de conjunto unidisciplinaria en primer lugar y multidisciplinaria. Unidisciplinaria porque ya no existe, hay que tratar de evitar, podríamos decir, esa subdivisión del trabajo natural que ocurre a través de la, ¿cómo diría yo?, la seducción o la hipnosis que cada pantalla produce sobre cada uno de los miembros del equipo de trabajo, digamos. Hay que tomar conciencia sobre el trabajo en conjunto. Una cosa muy notable que tiene el trabajo con la tecnología BIM es que todos trabajamos sobre un mismo modelo, todos estamos palpando y viendo lo que el otro hace. Pronto la acción de uno se va a reflejar rápidamente en mi visión del modelo, podríamos decir. Todos dentro de esta caja de guantes metemos las manos al mismo tiempo y tocamos el mismo corderito, digamos. Por lo tanto, ese concepto, esa visión debe ser transmitida no solo a los operadores, sino también a los que dirigen la oficina. Hablando un lenguaje común, hablando un lenguaje, ahora el lenguaje de la construcción propiamente tal, y abandonando, podríamos decir, la jerga abstracta del CAD.
Y alentar al trabajo multidisciplinario. No llega, los planos estructurales o el modelo estructural idealmente no deben llegar tarde a incorporarse al nuestro. Nosotros como arquitectos, digamos, y lo mismo es válido para las distintas disciplinas de arquitectura, el ingeniero eléctrico, el ingeniero estructural, el ingeniero sanitario, en cañerías, el mecánico, trabajamos en el mismo proyecto. Estamos haciendo lo mismo. Si el ingeniero estructural ha tomado una decisión y nos ha cambiado una columna, el cambio de esa columna nos repercute a todos. Es algo que podemos ver a tiempo gracias a la herramienta, pero es algo de lo que debemos estar mentalizados para absorber a tiempo. Es decir, la visión multidisciplinaria, yo diría que es, desde un punto de vista quizá educativo, en el ámbito del oficio, uno de los rendimientos más interesantes que tiene esta nueva tecnología y estas características que podría tener esto del arquitecto BIM. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Alberto Montealegre. Quiero recordarles que pueden visitar el Salón de Tecnologías, ahí hay demostración de realidad virtual, de drones, etcétera, para que se entretengan, así que a continuación los invito a un café y nos encontramos en 20 minutos. Muchas gracias.